Bueno, para mí es un desafío esta mañana el ministerio. Lo comentaba con algunos compañeros de ministerio esta semana, porque concurre hoy algo que aparentemente es diametralmente opuesto. Por un lado, bautismos. Por otro lado, estamos en Navidad prácticamente, Nochebuena, las vísperas de Navidad. Lógicamente el tema de hoy tendría que ser y debe ser acerca de la Navidad. ¿Cómo enlazarlo también con el tema bautismo? Después de darle muchas vueltas a la cabeza, he llegado a una conclusión. Los que se han bautizado han testificado hoy de algo esencial, han creído al Evangelio. Por tanto, el mensaje del Evangelio anuncia una obra de Dios, anuncia una realidad hecha por Cristo y anuncia también la esperanza para todos aquellos que han creído. Los que se han bautizado esta mañana, nos han dicho: yo he oído el mensaje, yo he creído en Cristo y tengo esperanza de vida. Por eso se me ocurre acudir al primer mensaje de Evangelio del día de Nochebuena en la historia de la humanidad. Cuando Cristo nace en Belén, el mensaje de Navidad no está a cargo de hombres, sino a cargo de ángeles. Y en el capítulo 2 del Evangelio según Lucas, leemos estas palabras, que es el mensaje de los ángeles. Voy a leer unos versículos anteriores para entrar en el tema que rodea el mensaje de los ángeles. Dice el texto bíblico, capítulo 2, versículo 8 del Evangelio según Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Me interesa mucho tomar solo ese versículo en el mensaje de los ángeles. Los ángeles proclaman una alabanza que glorifica a Dios y expresan tres verdades esenciales en su proclamación angelical como consecuencia del mensaje que el ángel dio a los pastores. El ángel anuncia a los pastores asombrados, rodeados de la luz del cielo, en medio de la noche, les anuncia: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice el texto bíblico que el ángel les dijo: os doy nuevas de gran gozo. De otra manera, os predico una nueva especialmente grata. Os doy una nueva asombrosamente impactante. Y esto es lo que significa evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Por tanto, el mensaje primero del evangelio tiene que ver con la anunciación al mundo entero de la aparición en un portal de Belén del Salvador de los pecadores, que es Cristo el Señor. Pero después de eso, los ángeles cantaron ese mensaje. Los ángeles, yo sé que hay una gran polémica teológica. Los teólogos siempre tienen problemas de precisión bíblica, y algunos piensan que los ángeles no cantan, porque siempre que aparecen los ángeles nunca se dice cantaron, siempre se dice decían o dijeron. El lenguaje celestial es diferente al de los hombres. Otros dicen: sí, los ángeles cantan. Bueno, lo que tú quieras, me da lo mismo. No tengo ningún interés en perder ni un segundo sobre esta precisión teológica, pero me interesa lo que los ángeles proclamaban. Y hay tres cosas en el mensaje de los ángeles que es necesario que recordemos esta mañana. En primer lugar está la gloria de Dios. Gloria en las alturas a Dios. En segundo lugar
está la obra de Dios. En la tierra, paz. Y finalmente está la bendición de Dios, buena voluntad para con los hombres. Primeramente, por tanto, la gloria de Dios. Dios es glorificado porque desde el cielo se compadece de los hombres. Dios es glorificado porque viene al encuentro del hombre necesitado. Dios es glorificado porque se aproxima al hombre no desde la majestad impresionante de su gloriosa persona, sino envuelto en carne humana. Dios se hace hombre para comunicar a los hombres el mensaje de gracia de mayor dimensión que es posible escuchar. La salvación por la que Dios es alabado procede de Él. Quiero enfatizar esto firmemente esta mañana en un mundo enormemente humanista. El humanismo ha entrado en toda la sociedad, incluyendo también la teología. De manera que cuando se habla del por qué Dios salva al hombre, la respuesta es muy sencilla. Salva al hombre porque el hombre había pecado. Bueno, eso es poner a Dios al servicio del hombre. De otra manera, Dios salva porque tenía necesidad de salvar al pecador, porque el pecador se perdía, porque se iba al infierno y Dios actúa. Quien afirma eso no ha leído con calma la Biblia. Cuando yo abro la Biblia, descubro que el primer acto de Dios tiene que ver con la salvación del pecador. Todos sabéis muy bien que Dios no puede ser descubierto por el pensamiento del hombre si Él no se revela al hombre. De manera que Dios existió eternamente en sí mismo. Las tres personas divinas en el seno trinitario existen eternamente, viven en un presente continuado. Y un día ese Dios admirable en tres personas quiere manifestarse fuera de sí. Y sale de la intratrinitariedad, del elemento íntimo de Dios, de la vida comunitaria de las personas divinas, sale al exterior, y cuando Dios se exterioriza, Dios se descubre y Dios se ve. El primer acto de la exteriorización de Dios tiene que ver con la salvación del hombre. Antes de que el mundo fuese creado, antes de que los ángeles adorasen a Dios en su trono de gloria, antes de que los planetas circularan en sus órbitas, antes de que los hombres estuvieran en la tierra, antes de que el mar guardara sus límites, antes de que la hierba creciera en los campos, antes de que los pájaros volasen por el aire, Dios determinó salvar al hombre. Y esto es necesario que lo entendamos. Dios determinó salvar al hombre no por lo que el hombre es o pudiera ser, sino por su propia voluntad. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice Pablo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Quién determinó salvar? Dios. ¿De dónde viene ese plan de salvación? De Dios. ¿Y dónde está Dios? En las alturas. De manera que los ángeles proclaman como primera manifestación de su mensaje glorioso, gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque en ese compromiso de Dios, Dios hace el regalo de Navidad. En Navidad todos esperamos algún regalito, ¿verdad? Muchas veces durante la semana pasada y la anterior le estaba diciendo a mi esposa, ¿qué regalito me vas a hacer? Yo siempre pido regalitos. Y lo que me interesa no es tanto el papel del regalo, que siempre es importante, sino el contenido del regalo. Dios hace un regalo al hombre. Dios envuelve el regalo en un papel excepcional de la humanidad de Jesucristo. Y Dios regala al hombre a su Hijo unigénito. Escuchad bien esto, por favor. No es un hijo cualquiera. No es uno de los hijos de Dios. Es esencialmente el unigénito del Padre, el único de esa condición. Me acerco al pesebre de Belén, lo hago por la fe, en el recuerdo de la Escritura. Contemplo lo que allí aparece y descubro algo singularmente emotivo, emocionante, diría yo. Un niño pequeño, envuelto en pañales, acostado en el heno mullido, que han colocado, que alguien colocó posiblemente el posadero en el pesebre.
donde los animales comen. ¿No te emociona eso? Muchas veces decimos hoy, el corazón de este hombre, el posadero, era un corazón infame. Qué poco afecto para una persona que trae un problema y lo pone en sus manos, el nacimiento de un hijo, y lo mete en la cuadra de los animales. Es no conocer la historia y el sentido social de entonces. Todos habían acudido a Belén, los que eran descendientes de alguna familia de Belén. Al emperador romano se le ocurrió hacer un censo sumamente extraño. Quiero que se cense cada uno en el lugar de donde es origen la familia. Y ahí suben a Belén y el posadero se encuentra en su posada. No es un hotel de 5 estrellas, es una simple casa donde hay un espacio grande y allí los caminantes que transitan ponen sus esteras en el suelo y duermen en la posada. Está llena. Y una mujer está para dar a luz. ¿Y qué hace el posadero? Buscar el lugar más tranquilo, más recogido, más sosegado. Busca heno fresco, limpio, quiero decir, el heno siempre es paja. Busca el heno limpio, lo coloca en el pesebre y ahí, sin que nadie interrumpa, Dios se manifiesta naciendo de mujer. La Virgen María alumbra al niño que es obra del Espíritu Santo. Y ese niño envuelto en pañales, que se acuesta en el heno, no es un niño cualquiera, es Emmanuel, Dios con los hombres. Miro el niño y digo, qué enternecedor este niño, pero la Biblia me dice, no te conformes con la figura del niño, sino que piensa quién es realmente ese niño. Y abro la Biblia y leo estas palabras: Él fue el creador de todo. De otra manera, sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Añade algo más: en Él estaba la vida. Luego, todo lo que tiene que ver con vida biológica, vida natural, vida en general, está en el Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Pero algo más, la Biblia me dice que si es el creador, necesariamente es omnipotente o no. Yo lo veo luego después en su ministerio caminando por los caminos polvorientos de Palestina, subiendo a una barca y diciendo al mar embravecido, calla, y al viento huracanado enmudece, y se hace grande bonanza. No hay duda que Jesucristo es Dios, pero algo más. Lo miro en el pesebre y digo, es un niño. Lo veo por los caminos de Palestina y digo, es un hombre. Pero cuando me acerco a la Biblia, sé que los ángeles le han adorado antes de su nacimiento. Abro la profecía de Isaías en el capítulo 6, y allí el profeta descubre delante de mí en la lectura de la Biblia el trono glorioso de Dios. Sentado en él está el Hijo de Dios también. Y dicen que los querubines clamaban, decían, Santo, Santo, Santo. Me cuesta mucho entender esto. ¿Cómo es posible que el Santo de los santos venga al encuentro de los pecadores? ¿Cómo es posible que aquel que se mantiene eternamente en perfección absoluta e infinita se acerque a los miserables en la tierra para sentarse a su lado, para compartir su comida, para dialogar con ellos? Yo no lo puedo entender. Es un enorme misterio de gracia que no mengua en nada la gloria de Jesús. Voy al Evangelio y leo estas palabras en Juan capítulo 1 y versículo 14. Y aquel verbo, el Creador, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Observa esto, por favor. A veces diluimos nuestro pensamiento en los portentos milagrosos de Jesús. A veces nosotros nos centramos en actuaciones admirables del Señor, y es importante que lo hagamos. Pero lo que impactó a Juan cuando escribe el Evangelio de Jesús
no son los milagros portentosos, no es la multiplicación de los panes, no es la sanidad de los leprosos, no es la resurrección de Lázaro. Juan dice, ¿qué es el impacto que Cristo causó en él? Y dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de fidelidad. ¡Oh, qué maravilla! Navidad es la expresión de la gracia. Dios no puede dar nada más que lo que ha dado. El regalo supremo de su amor es todo cuanto Dios tiene. Leo en la Biblia, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y me pregunto, ¿qué es eso de pobreza en relación con Dios? ¿Acaso Cristo cuando está en la tierra no es Dios? Sí, es Dios. ¿No es el autor de todo? Es. ¿No es el unigénito del Padre? Sí. ¿No fue hecho todo por Él y para Él? Entonces, ¿dónde está la pobreza? Pobreza en relación con Dios es la imposibilidad que Dios tiene de dar más de lo que da. De otra manera, el Padre no puede darnos más porque ha dado a su Hijo. Y el Hijo no puede darnos más porque dio su vida por nosotros. Y veo la gracia y me sorprende esta mañana y me emociona esta mañana y me impulsa a decir con los ángeles, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, porque descubro que el Dios de la fidelidad ha cumplido su promesa. Escúchalo en la Biblia. Así dice el Señor, he aquí yo mismo iré para buscar a mis ovejas y las reconoceré. Ezequiel 34:11. Y añade el mismo profeta, en buenos pastos las apacentaré. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. ¡Cuánta gracia! No hay nada que el hombre pueda dar a Dios. Es Dios que da todo por el hombre. Y miro en el canto de los ángeles el primer punto del Evangelio admirable de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Tengo que glorificar a Dios esta mañana porque la salvación partió de Él. Escucha la Biblia, la salvación es del Señor. No te confundas con esto. No trates de buscar una parte que Dios hace y una parte que hace el hombre. El hombre no hace nada más que creer en lo que Dios ha hecho absoluta y plenariamente por Él. En segundo lugar, en el canto de los ángeles, permitidme utilizar esa frase. En la canción de los ángeles, en la proclamación de los ángeles, leo el segundo punto del Evangelio. En la tierra, paz. Luego, la obra de Dios tiene que ver con la paz. Desde los albores del mundo nunca ha habido paz en la tierra. Cuando al principio de la historia hay poquitas personas en el mundo, un hermano se levanta y mata al otro. No hay paz ahí. Hay envidia, hay corrupción, hay egoísmo, lo que tú quieras proponerlo. Y a lo largo de la historia de la humanidad nunca ha habido tiempo de paz en el mundo. Algunos dicen, sí, te olvidas de lo que se llamaba la Pax Romana, en donde el Imperio Romano, en todo lo que había conquistado, había impuesto la paz. ¿Crees que había paz? Naturalmente que no. Había conflictos localizados que eran revertidos absolutamente por el poder de las armas, pero no había paz. Todos los que conocéis un poco la historia moderna, sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando resucita lo que se llamaba la Comunidad de Naciones, lo que hoy conocemos como la ONU, la Unión de Naciones o el Grupo de Naciones Unidas, un estadista inglés tuvo un discurso muy importante en esa ocasión y dijo lo siguiente: hoy se ha puesto el fundamento de la paz duradera para el mundo. No había terminado de decir eso cuando los cañones rugían en Suez. Acababa el mundo de salir de una guerra tremenda, la Segunda Guerra Mundial, y venía otra guerra, y luego Indochina, y luego no hay paz en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios dice
que el mundo no puede encontrar paz porque la busca donde no existe. Porque el hombre es impío y dice la Biblia que no hay paz para ellos, dice el Señor. Pero viene Cristo. Y Cristo viene con un ministerio. Cristo viene con una operación: restaurar la paz, rehacer la paz, establecer la paz, no solo entre los hombres, que es posible cuando se cree en Cristo y se vive a Cristo, sino restablecer la paz con Dios. Este Dios admirable no podía tener paz en el sentido de justicia, en el sentido de vinculación con el hombre pecador, porque el hombre es desobediente a Dios, rebelde a su palabra y a su enseñanza. El hombre no quiere saber nada de Dios, y este niño que nace en Belén viene para tomar sobre sí la responsabilidad penal nuestra en relación con Dios. Escucha lo que dice la Biblia. Dios estableció algo en su justicia, y Dios es justo. La paga del pecado es la muerte. Luego, la única forma de pagar yo mi responsabilidad penal por el pecado, grande o pequeño, no hace distinción Dios, dice que el pecado es muerte. La única forma de pagar yo lo que debo a Dios es muriendo personalmente. Pero si yo muero personalmente, la relación con Dios no se establece, sino que sigo tan lejos de Dios después de la muerte como al principio. Y de pronto viene Jesús al mundo, y el castigo de nuestra paz es colocado sobre él, para que por sus llagas nosotros seamos curados. Viene el pesebre. El pesebre es un momento histórico en la obra de salvación, en donde Dios dice: soy fiel y envío al Salvador. Pero hay algo más. Después del pesebre, muy poco tiempo después, 33 años más o menos después del pesebre, está la cruz. Y en esa cruz, el Hijo de Dios es clavado en ella, y el pecado del mundo transferido a la responsabilidad de Jesús. La penúltima palabra del crucificado es un canto de victoria. Consumado es. Ya no hay nada que hacer, no hay nada que cumplir. Dios ha hecho de nuevo, ha restaurado de nuevo la relación con Dios, y esta relación con Dios, esta paz íntima, personal que el creyente tiene, se alcanza no por obras que el hombre hace, sino por la fe. Escucha a Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que Dios pide. Dios no pide esfuerzos tuyos. La religión propone que el hombre puede alcanzar a Dios y gozar de sus perfecciones y de su gloria y obtener el perdón de sus pecados por medio de obras y de sacrificios. Esto contradice la Biblia. El apóstol Pablo es clarísimo cuando dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. La Reforma recupera esta gran verdad. Cuando el mundo estaba buscando la salvación en las obras y en los recursos económicos de los hombres, y de pronto los ángeles dicen: en la tierra paz, porque el príncipe de paz ha venido al encuentro del hombre en el mundo. Y cuando yo creo en Cristo, cuando yo digo a Jesús: Señor, te acepto como mi Salvador, cuando yo pongo mi vida en sus manos y lo reconozco como lo que Él es, el único y suficiente Salvador, el perdón de pecados se produce, la vida eterna se me da, y puedo sentir paz profunda en mi experiencia con Dios. Y puedo acercarme con reverencia y respeto, pero con alegría en el alma, y decir como Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. Déjame mencionarte esto y paso al último punto.
Nadie se salva por saber de Cristo. Nadie se salva por cantar acerca de Cristo. Nadie se salva por estar cerca de Cristo. Solo se salva el que está en Cristo. Es decir, el que da su vida al Salvador y el Espíritu de Dios lo toma y lo coloca en Jesús. Y la vida eterna, que es vida de Dios y que está en Cristo, se me comunica porque estoy en Jesús. Esto es importante. La pregunta que tienes que hacerte esta mañana es muy sencilla, muy clara, muy fácil. ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Está en tu mente? No tienes esperanza. ¿Está en tu religión? Tampoco la tienes. Solo si Cristo está en tu corazón y se ha hecho vida en tu vida, si Cristo está comunicándote su vida propia y llevándote en el poder del Espíritu por su camino y haciendo en tu vida reproducir lo que Él es, solamente así tienes paz con Dios, paz contigo, paz con tus amigos, paz con la sociedad, paz con la familia, porque Dios es nuestra paz. Por último, los ángeles hablan de algo sorprendente: buena voluntad para con los hombres. Yo sé que hay dos líneas de traducción del versículo, porque hay dos grupos de textos griegos que tienen una diferencia. Uno de esos grupos dice buena voluntad de Dios para con los hombres. Otro grupo dice para los hombres de buena voluntad. Es decir, un grupo de textos griegos afirman que la buena voluntad es de Dios. Otro grupo afirma que la buena voluntad es de los hombres. Bueno, yo me pongo a reflexionar porque hay que resolver el enigma y resolver el problema, y la Biblia lo resuelve. Escucha la Biblia. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Luego no hay buena voluntad de los hombres. Los hombres nunca han tenido buena voluntad para con Dios. El ser más despreciado, el ser menos agradecido, el ser más denostado en la sociedad actual es Dios. Habla de Dios en la calle y verás cómo se sonríe, que dice: tú no estás bien de la cabeza. Dios no existe, Dios no es. La gente rechaza a Dios, y a medida que el tiempo pasa, el Salmo 2 se va a cumplir de forma absoluta. Los hombres de la tierra dicen: no queremos que este Dios reine sobre nosotros. Mira la sociedad. Observa que la sociedad está en decadencia absoluta, que el problema del mundo es un problema que no tiene solución. ¿Sabes por qué? Porque los hombres han dicho a Dios: tú fuera de nuestro contexto. Estábamos hace unas semanas en los Estados Unidos, donde históricamente hablando las iglesias evangélicas o protestantes son de siglos, no tanto de siglos, pero de muchos años, y muy consistentes y muy sólidas, y hay una asistencia enorme. Hay iglesias, estábamos en una iglesia que tiene ni más ni menos que 15.000 miembros, unos cuantos, Nos quejamos del espacio que tenemos aquí. Bueno, hay iglesias mucho más grandes. Esas iglesias están cayendo en una simple nominalidad o en un simple sistema religioso. Iglesias llenísimas el domingo a la mañana en el culto, y después desaparecen durante toda la semana porque Dios ha perdido valor en la vida de los cristianos. Y vengo a este encuentro de Dios con el hombre y veo que si el hombre no tiene buena voluntad con Dios, Dios tiene buena voluntad para con el hombre. Escucha la Biblia. Porque el hombre no busca a Dios, Dios viene a buscar al hombre. Escucha el texto de Lucas: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. ¡Qué maravilla! Dios buscándome a mí en el mundo, acercándose a mí en mi estado perdido para hacerme una invitación
de su gracia. Y Cristo lo dice con estas palabras: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y descubro otra cosa en la Biblia: Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y viva. Esa idea extraña, que no sé de qué teología viene, que dice que Dios escogió a unos para salvación y condenó a otros antes de la creación para condenación eterna, no es cierto. No dudo que Dios ha escogido a algunos para salvación y los ha salvado, pero lo que sí sé es que Dios no quiere que ninguno perezca. Y para eso el Evangelio de la Gracia viene a nosotros esta mañana, en el día de la Nochebuena, en la víspera de Navidad. Viene para decirnos: Dios tiene interés en ti. Y tú puedes encontrar hoy en Dios el perdón de tus pecados y la vida eterna, solamente en un acto de fe que rinde la vida a Jesús. Solamente cuando tú entregas tu vida en las manos del Señor, descansas en la paz de Dios y tienes el perdón de pecados y la vida eterna. Voy a concluir. ¿Tienes paz absoluta en tu vida? ¿Tienes seguridad de salvación y de perdón de pecados? Si tus ojos se cierran físicamente hablando aquí ahora y la muerte ciega tu vida física, vas a tener un encuentro con Cristo para estar con Él en lugares celestiales. ¿Tienes la certeza de que no hay deuda que tengas que pagar porque Cristo la pagó en tu lugar? ¿La tienes? Es posible que entre nosotros haya personas esta mañana que no tienen esta seguridad. Personas religiosas, y yo las admiro. Personas que practican las normas de su religión, no importa cuál sea, y yo las admiro. Pero quiero decirte que la religión no salva a nadie. Ni la religión evangélica, ni la religión católica, ni ninguna religión. El único que salva al hombre es Cristo. Y tú tienes que entrar en un encuentro personal con Jesús esta mañana y decir al Señor en una oración íntima y personal: gracias, Señor, por la obra que tú hiciste. Te rindo mi vida y te recibo como Salvador personal. Yo voy a pedir a toda la congregación un momento de reflexión. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dejar que el Espíritu de Dios llame a nuestros corazones. Y voy a hacer en el nombre del Señor una invitación sencilla esta mañana. Jesús te dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es posible que tú sientas ahora la necesidad de ir a Jesús. A lo mejor no sabes cómo hacer ni cómo decir con las palabras que tú tengas, pero puedes decir al Señor en una oración sencilla: Señor Jesús, gracias porque eres el Salvador de los pecadores. Gracias porque moriste por mí en una cruz. Te entrego mi vida, te recibo, sálvame, dame esperanza de vida y paz en el alma. Si tú has hecho esta oración, si has dicho al Señor: Señor, aquí estoy, te recibo, yo quiero orar por ti. Y quiero pedirte que ahí donde tú estás levantes tu mano para que sepamos que hay alguna persona esta mañana que está diciendo al Señor: Señor, te recibo como mi Salvador personal. ¿Hay alguien entre nosotros, aquí abajo o allá arriba en el palco, que dice al Señor: Señor, yo te recibo como mi Salvador personal? Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más que dice al Señor: Dios te bendiga? ¿Alguien más que dice a Cristo esta mañana: Señor, tú eres el Salvador, yo te recibo y te acepto? No quiero extenderme en esto. Dios te bendiga. Podéis bajar vuestras manos, pero quisiera extender la invitación también a los creyentes. Es el día del compromiso. Dios
ha manifestado su compromiso infinito conmigo al morir Cristo por mí en una cruz. Y yo quiero decirle al Señor esta mañana: Señor, quiero comprometer mi vida a tu servicio, servirte mejor, darte todo cuanto tengo en respuesta a tu amor personal. Y yo quiero también orar por aquellos que lo pueden hacer o que lo quieran hacer hoy. Todos los hermanos que digan al Señor o que quieran decir al Señor esta mañana: cuenta conmigo, Señor, yo quiero servirte, quiero amarte, quiero honrarte, quiero ser desde hoy en adelante un fiel siervo tuyo porque tú lo has hecho por mí. ¿Quiere levantar la mano? ¿Dónde está? Dios os bendiga, Dios os bendiga. Es el momento de terminar el camino para este próximo año, andando en las manos del Señor y sintiendo su paz que solo puedes sentir si estás en Cristo. Hace algún tiempo una fotografía ganó el premio de periodismo de guerra, ya hace unos años. Me acuerdo de esto porque la encontré ayer en casa. Un periodista escapaba en la guerra de Vietnam de la destrucción de un pueblo. Llamas por todos los lados, muertos por todas las esquinas. Y aquel hombre corría y de pronto vio en la calle a una madre sentada en el borde de la acera con un niño en las rodillas, y aquel niño estaba dormido. Y él disparó su cámara y siguió corriendo. Y publicó esa fotografía diciendo: durmiendo, confiado en los brazos de su madre. Esta es la experiencia de vida cristiana. El mundo ruge en nuestro alrededor, los problemas vienen, la angustia toca, pero está fuera. Dentro está la paz de Cristo. Y yo pido que este sea el gran regalo de Navidad para todos nosotros. Que la paz de la Navidad, la paz de Cristo, llene cada segundo de vuestra existencia. Y podáis decir como los ángeles, desde el fondo de vuestra alma: gloria en las alturas a Dios, en la tierra paz, buena voluntad para con nosotros.